siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un saludo para ustedes que a esta hora se conectan con nosotros y bienvenidos a este espacio de servicio y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria Al Derecho, un programa desde donde hablamos de una manera fresca y clara de esos temas de índole legal que se presentan en nuestra cotidianidad. Hoy estaremos hablando de la legalización de predios. ¿Qué es? ¿Por qué se deben formalizar los bienes raíces en Colombia y cómo se debe tramitar esta legalización? Son algunos de los aspectos que abordaremos en esta emisión en compañía del profesional Jorge Iván Tamayo Morales. Él es abogado titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia y entre su experiencia está que fue secretario de Tránsito en el municipio de Andes en el periodo 2004-2007 y también fue director del IMPEC en el municipio de Ciudad Bolívar. Actualmente es abogado en ejercicio. Jorge Iván, un saludo para usted y bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias, para mí es un gusto estar en este programa y en la disposición absoluta de compartir los criterios legales al respecto con todos los televidentes. Así es, como lo mencioné, este es un espacio de servicio, formación y orientación que pensamos desde la televisión comunitaria para todos nuestros televidentes y hoy los vamos a orientar con su ayuda, por supuesto, con este tema de legalización de predios y vamos a iniciar por contarles qué es, en qué consiste este aspecto. Bueno, el tema de legalización de predios, si se quiere, es una alternativa que tiene el ciudadano del común para efectos de formalizar un vínculo jurídico que tiene con los inmuebles, ¿cierto? Posible es que muchas personas tienen inmuebles, pero a la hora de la realidad no tienen ningún documento que soporte ese título real de dominio que lo vincula con X o Y inmueble. Son muchas las causas de esa anormalidad, si se quiere. Por lo tanto, existen unas posibilidades de orden administrativa y unas posibilidades judiciales para efectos de solucionar esa contingencia. De verdad que son muchos los casos, no solamente en esta localidad, sino que valorar entonces esas alternativas administrativas y judiciales para la legalización de los predios. ¿En qué momento precisamente se empieza a hablar de este término de legalización de predios o siempre ha existido? Realmente siempre ha existido desde el decreto 960 de 1970, que fue una legislación que entró a obligar la formalización del dominio. Una de las causas es que el Estado requiere el impuesto predial y eso depende única y exclusivamente cuando se tiene el dominio sobre un inmueble. Entonces el Estado entró por medio de ese decreto del 70 a exigir la legalización de los predios, a que se tenga un título real sobre X o Y propiedad en aras no solamente de garantizar esa base de datos acorde a una realidad, sino igualmente para generar una renta del impuesto predial que le permita al Estado garantizar el funcionamiento como tal. Bueno, uno de los argumentos es ese que usted menciona, el pago del impuesto predial, pero ¿por qué otros motivos se debe formalizar la propiedad raíz en Colombia? Correcto, eso le permite a las personas tener acceso al sistema financiero, eso le permite a las personas que su patrimonio esté acorde a unas realidades, porque si yo no tengo una escritura pública sobre una propiedad, obviamente no van a pagar, o ese sistema de la compra y venta o del mercado de bienes no le va a garantizar a usted el justo precio. Sería una segunda razón. Y lo tercero es que su propiedad no va a estar en ese alias
perdón, en ese riesgo de que sean otros los que pretenden acudir a que se les adjudique el dominio. Entonces, en la medida en que se tenga esa legalización de predios, existe una serie de prebendas para el propietario. Bueno, fuera de cámaras, usted nos mencionaba algo que es el derecho real de dominio completo e incompleto, relacionado con esa respuesta que usted nos está dando en este momento. Mire, este es un tema que viene desde esa pugna del sistema capitalista y el sistema que es muy común hoy, el castrochavismo, ¿cierto? Que son los sistemas o en aquella literatura de Marx que prohíbe la propiedad privada, ¿cierto? En algunos países como en Colombia se permite la propiedad privada, específicamente es el artículo 53 de la Constitución de 1991. De allí se origina entonces que se presenten dos conceptos, que es la propiedad privada plena y que es el dominio o el derecho real incompleto. El derecho real pleno es aquel que le permite a usted mostrar su escritura pública y que esa escritura pública está en la base de datos estatales. Para nuestro caso son las oficinas de instrumentos públicos en todas las ciudades capitales y en los municipios existe una oficina de instrumentos públicos. Quien no aparezca en esta base de datos no tiene dominio como tal, ¿cierto? Ahí todo sin problemas. El derecho real de dominio incompleto es aquel que no tiene escritura pública, es decir, se soporta en una promesa de compraventa o se adquirió el inmueble por contratos verbales, que de hecho pues en otrora era una característica de los negocios, la palabra vale, sucesiones que nunca se han liquidado, donaciones también así verbales. Eso es lo que llamamos derecho real incompleto y que justifica el procedimiento del que estamos hablando, que es la legalización de predios, bien sea por una vía judicial o bien sea por una vía administrativa. Eso quiere decir entonces que la escritura pública es el documento, digamos, oficial que indica que un predio está legalizado. Correcto. Bueno, eso está muy bien. Y pasemos a otro tema, y es que usted mencionaba la oficina de instrumentos públicos. ¿Todo bien inmueble debe estar registrado ahí? Correcto, todo bien inmueble. Hacíamos mención al decreto 960 del 70, en día es la ley 1579 de 2012 que regula toda esta base de datos. Para nuestra jurisdicción está la Oficina de Instrumentos Públicos de Andes, que además de esta localidad también maneja la base de datos de Betania, Hispania y Jardín, ¿cierto? Allí están todos los predios de esta jurisdicción o de esta zona del territorio del país, y persona que no aparezca allí en esta base de datos no es considerada como propietario. Entonces, si se presenta esa circunstancia de que tenemos una propiedad raíz, más no aparecemos allí como propietario, hay que acudir a esta serie de diligencias para efectos de formalizar el dominio. Y una vez tenga usted ese estatus, de los privilegios que hablamos en líneas anteriores. Bueno, pongamos un ejemplo. Yo compré una casa, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el proceso que debo seguir? Bueno, se perfecciona ese negocio. Obviamente la costumbre ha mostrado que es una promesa de compraventa, puesto de que no todos los negocios se presentan o se perfeccionan inmediatamente en términos de contraprestación económica. Entonces se acude a la promesa de compraventa, una vez se entregó o se dieron los cumplimientos de obligaciones recíprocas, se acude a la escritura pública y la escritura pública se lleva a oficina de instrumentos públicos. Al tenor de la ley se considera ya dueño como tal una vez supere los trámites de la oficina de instrumentos públicos. En el evento que se presenten causales devolutivas, tienen que entrarse pues como a acudir a la razón por la cual la oficina de instrumentos públicos no accedió a ese registro.
pero realmente a partir de que la Oficina de Instrumentos Públicos acceda al registro de la sentencia, ya se considera como dueño en ese respectivo comprador. Al trámite de esa matrícula inmobiliaria deben acudir los dos, tanto vendedor como comprador. El trámite se hace en la respectiva notaría, de cualquier notaría, pero sí se va a acudir a la Oficina de Instrumentos Públicos donde esté la jurisdicción del inmueble. Ya en sí son las notarías las que se encargan de hacer ese trámite en la Oficina de Instrumentos Públicos, pero en la notaría sí debe haber presencia de tanto comprador como vendedor. Bueno, usted mencionaba ahorita un caso que es bien particular y común, y es ese tema de las donaciones verbales. Un caso, mi papá me regaló este lotecito, nunca me hizo escrituras. Muy común además. ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué casos conoce? Porque realmente sí, claro. es entonces, reitero, un caso muy común, pasa una década, 2 décadas, de pronto la imposibilidad de formalizar esa donación, existe un conducto regular que es la legalización del dominio por vía judicial, en el evento que sea un predio que esté en la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿cierto? Entonces se acude a un proceso que se llama de pertenencia, básicamente es el artículo 375 de la Ley 1564 de 2002. Se le prueba a un juez de la República que se está actuando como señor y dueño por un margen superior a 10 años y este juez lo declara o emite mejor una sentencia judicial y esa sentencia judicial va a la Oficina de Instrumentos Públicos y ese hace las veces de escritura pública y se convierte como el justo título que lo convierte como propietaria. O sea, yo tengo que demostrar que soy propietario de ese bien hace más de 10 años. Correcto, sí. ¿Qué otros casos podemos mencionar? Bueno, también existen ventas, ¿cierto?, que se hicieron, pero nunca se llevaron a la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿cierto? Entonces también se puede acudir a esa diligencia judicial donde se emite una sentencia judicial. No obstante, hay predios que no tienen matrícula inmobiliaria, ¿cierto? Entonces ya el conducto regular no es el proceso judicial. Ya la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Constitucional fijó el procedimiento y es que cuando los inmuebles no tienen matrícula inmobiliaria, la autoridad encargada para esa legalización de dominio es la Agencia Nacional de Tierras, siempre y cuando se trate de predios ubicados en las áreas rurales. Cuando son predios ubicados en zonas urbanas, la autoridad competente son las entidades territoriales, es decir, el alcalde. Bueno, cuéntenos por qué pasa esto, por qué hay predios en Colombia que no están legalizados. Bueno, realmente una de las causas es ese mal pensar de algunos propietarios que no quieren realmente tributar, ¿cierto? O sea, por librarse de los impuestos. Existe el pensamiento que eso lo tengo y eso no va a pasar de mi órbita, era como la creencia en otrora. Igualmente el desconocimiento de los trámites, mucha gente piensa que con la promesa de compraventa basta o se está perfeccionando el negocio. Igualmente sucesiones que nunca se liquidan, es decir, muere la persona que aparece como propietaria y los herederos simplemente se conforman con esa realidad material, mas no acuden a las diligencias de ley para efectos de formalizar el dominio. Es común, tanto en Colombia como en Andes, este tema de que haya predios sin legalizar. Es muy común, de hecho, pues hay que decirlo, es una de las fuentes de los abogados para vivir en este mundo del trabajo y otras veces es por estrategia, ¿cierto? Muchas veces el propietario de cierto inmueble desaparece y otros terceros se quedan ahí y ese silencio muchas veces es productivo porque al margen de 10 o 20 años se declara propietario por un juez de la República. Me surge una pregunta y es, ¿los asentamientos se pueden legalizar? Claro, de hecho cuando, es que el proceso de pertenencia
en el fondo es un castigo al propietario y es un premio al que está allí, ¿cierto? ¿Por qué castigo? Porque si el que aparece como propietario abandona ese patrimonio, ese bien, 15, 20 años, obviamente no puede regresar en el futuro para una persona que estuvo actuando como señor y dueño, despojarlo de lo que fue ese asentamiento, si se quiere, ¿cierto? Entonces, es un premio para quien está actuando como señor y dueño y un castigo para la persona que aparece como propietario, que no ejerció, que no actuó como señor y dueño. Bueno, eso sería en cuanto a predios privados, pero cuando los predios son del Estado, ¿funciona igual? No, eso sí es una prohibición de ley. De hecho, uno de los requisitos para acudir a esos procesos de legalización de predios, tanto de inmuebles rurales como urbanos, que no sean bienes del Estado. Bueno, Jorge Iván, vamos a hacer una pausa en nuestra misión y vamos a darle paso a un televidente que tiene una pregunta con respecto a este tema del día. Recordemos, legalización de predios. Miremos. Muy apreciado doctor, yo, Álvaro de Jesús Sánchez Restrepo, deseo saber cómo se tramita la legalización de un bien inmueble y cuál es su costo. Bueno, realmente sí tiene un costo económico, ¿cierto? Lo que esté plasmado en el contrato de prestación de servicios o en el contrato de mandato con el respectivo abogado. No obstante, es muy de moda que dentro de los paquetes de los alcaldes en esas propuestas de elecciones plantean tener un despacho para efectos de legalización de dominios. Cuando eso se presenta, el ciudadano se ahorra esos honorarios profesionales. Pero ya en sí, en el curso del proceso judicial, existen unos costos. Por ejemplo, esa demanda se registra en la Oficina de Instrumentos Públicos, un costo. Segundo costo, no sé si usted ha evidenciado que en las fachadas de esos inmuebles se ponen unas vallas, ¿cierto? Esas vallas tienen un costo también significativo. Unos emplazamientos que salen por el Colombiano o el periódico de mayor circulación en la jurisdicción donde se legaliza el inmueble, para nuestro caso es el periódico El Colombiano, donde se convoca a las personas indeterminadas o a las personas que aparecen como propietarias. Ese sería un tercer costo. Igualmente, el traslado de los despachos judiciales a la inspección judicial es un trámite que oscila, es un costo, que oscila más o menos entre 1.000.000 a 1.500.000. O sea, que resulta siendo un tanto costoso ese tema de legalización. Realmente no es favorable, todo dependiendo pues de las características del problema, porque en la medida que existan pocos demandados se minimiza el costo, pero oscila más o menos entre 1.000.000 a 1.500.000 los trámites, el trámite como tal, fuera de los honorarios del abogado. Bueno, usted ahorita mencionaba que ese es uno de los aspectos que más trabajo les brinda a ustedes como abogados en el municipio. Y yo quiero que nos cuente, dentro de su ejercicio como abogado, ¿se presentan más legalizaciones en la zona rural o en la zona urbana? En la zona rural, porque es muy común que el minifundio viene de globos mayores que obedecen a toda una historia de familia. Cuando se dividen las fincas y entonces es gran nivel en predios rurales. Y nos mencionaba también que la legalización del predio rural tiene otro trámite con otro ente a nivel del Estado. ¿Cómo funciona esto? Correcto. O sea, la clave es la siguiente. El predio rural, ¿cierto? Que no hace parte de ese dominio completo, sino que es incompleto. Incompleto es cuando no se tiene ningún documento que lo acredite como propietario, ¿cierto? Cuando ese inmueble no está en la base de datos de la Oficina de Instrumentos Públicos, la autoridad competente es la Agencia Nacional de Tierra. Para nuestra jurisdicción existe una oficina que se llama la Unidad de Gestión de la Agencia Nacional de Tierras, que es en la ciudad de Medellín. Está todo la 80 con la línea B del metro, ¿cierto?
Entonces allí es donde se radican todas esas solicitudes para la legalización de dominio. Cuando esos inmuebles sí tienen matrícula inmobiliaria, la autoridad competente son los jueces de la República. Bueno, vamos a poner un caso. Usted ahorita mencionaba que si yo poseo un bien de más de 10 años, puedo hacer otro trámite. Correcto. ¿Funciona también para las zonas rurales? Funciona ¿Es el mismo trámite? Funciona tanto para el predio urbano como para el predio rural, pero en la medida que aparezca un folio de matrícula inmobiliaria. Si no aparece folio de matrícula inmobiliaria, reitero, si es agrario, Agencia Nacional de Tierras, y si es urbano, de la alcaldía. Jorge Iván, ¿y qué pasa con ese tema de las sucesiones? ¿Es más tedioso el trámite o cómo funciona? Mire, lo de las sucesiones, ¿qué es? Pues, obviamente, pues, para nosotros, para poner en contexto a los televidentes. El propietario no legisla sobre sus bienes una vez presentada la muerte, es decir, no acude a testamentos. Permítame decirle que hoy en día la ley 1564/2012, que es del Código General del Proceso, permite en vida disponer de los bienes siempre y cuando pues, se respete ese orden hereditario. Bueno, entonces las sucesiones cuando no se liquidan, esto es, no se acude al trámite judicial para efectos de hacer las hijuelas respectivas, pero las personas o terceros tienen bienes. Cuando pasa ese margen de tiempo de 10, 20 años, ¿cierto?, pueden acudir a ese proceso de pertenencia para que el juez los declare dueños sin necesidad de haberse acudido a ese proceso de sucesión que tiene tanta cantidad de trámites, ¿cierto? Es bastante largo. Es bastante, no se encuentran los herederos, no se soporta jurídicamente la muerte del titular. Entonces, el que está allí actuando como señor y dueño puede iniciar ese proceso de pertenencia, soportado en la posesión de X o Y tiempo. Jorge Iván, me surge otra pregunta y es ¿a dónde debo acudir? Supongo que la Oficina de Instrumentos Públicos, pero quiero que usted nos lo aclare, cuando una propiedad tiene un proceso legal vigente. Realmente las oficinas de instrumentos públicos soportadas en la ley 1579 del 2012 es la encargada de llevar toda la información sobre todos los inmuebles de determinada jurisdicción. Es decir, que usted allí se va a dar cuenta si una propiedad tiene embargos, quién es el propietario, si tiene hipotecas, si tiene pleitos pendientes, ¿cierto? Si ha sido constituido en reglamento de propiedad horizontal, si tiene en trámite procesos de legalización de dominios. En sí es la oficina de instrumentos. La hoja de vida pues, del bien. Puede ser. Bueno, ¿y qué es un título justo o un justo título, no? Bueno, justo título es cuando la persona que está sobre esa propiedad tiene un documento que lo acredita de que no fue de forma violenta, de que no fue vía de hecho para legalizar esa posesión, ¿cierto? Por ejemplo, la promesa de compraventa se equipara a ese justo título. Es decir, muchas personas llegaron a un inmueble fruto de vías de hecho, actos de falsa posesiones, ¿cierto? Justo título es aquel documento que lo acredita usted como propietario de un inmueble, que acredita pues una relación jurídica sustancial entre la persona y el inmueble. Justo título es cuando no tengo ningún documento que me acredite o esté pidiendo algún vínculo jurídico con el inmueble. ¿Y qué es el proceso de prescripción y cómo funciona en este tema del que estamos abordando? Bueno, el proceso de prescripción es el artículo 375 de la ley 1564/2002 o Código General del Proceso. Cuando usted le demuestra, lleva la certeza a un juez de la República que está actuando como señor y dueño sobre un determinado inmueble, fruto de una serie de audiencias, fruto de una serie de protocolos del proceso judicial, se emite una sentencia judicial que lo declara usted dueño y esa sentencia judicial la llevan a la Oficina de Instrumentos Públicos y se convierte como en la escritura pública que lo convierte a usted dueño. Ese es en sí el proceso de prescripción. ¿Pero establece plazos?
Claro, uno de los requisitos para usted acudir al proceso de pertenencia es actuar como mínimo 10 Pero años los 10 como años que señor y dueño. mencionábamos. ¿Y Exacto. otro? ¿O solo es ese plazo el que Bueno, establece? ese de 10 años es cuando no se tiene el justo título, es decir, usted actúa ahí como señor y dueño. Y el de 5 años es cuando usted tiene la promesa de compraventa. Bueno, vamos a poner un caso que creo que es de los más comunes de aquí del municipio y volvemos a ese tema de sucesión. Murió mi papá, dejó una finca, éramos 5 hermanos, nos repartimos la finca, ese proceso de sucesión no ha terminado. Correcto. Uno de los hermanos decide vender, pero por supuesto no vende con escrituras. ¿El nuevo propietario qué debía hacer? ¿Esperar esos 5 años o qué trámites puede ir adelantando? No, ese nuevo adquirente, soportado en la posesión de quien le vendió, eso se llama suma de posesiones, puede acudir a ese proceso de pertenencia para que el juez lo declare dueño de esa porción que está poseyendo, ¿cierto? Si le es imposible acudir al proceso de sucesión, porque muchas veces la verdad es que hay sucesiones fáciles, ¿cierto? Hay trámites, no todas las sucesiones son complejas, sino que hay procesos de fácil solución. Entonces muchas veces se mira cuál es más favorable. Ya miramos ahorita los costos del proceso de pertenencia, pero si evidenciamos de que el proceso de sucesión es menos costoso que es el proceso de pertenencia, pues lo ideal es acudir a ese proceso de sucesión para legalizar el dominio de las otras personas que usted inicialmente puso en el ejemplo. Pongamos un ejemplo de uno de esos casos fáciles que a usted le haya tocado con respecto a este tema. Bueno, cuando son 3, 4 herederos, hay consenso, no hay pugnas, no hay lucha de áreas, ¿cierto? Esos son procesos. Y cuando las personas pues llevan esos 10 y 5 años de posesión y actuando como señor y dueño. Es más fácil entonces cuando se logra conciliar. Correcto, sí. ¿Y ustedes también hacen ese proceso de conciliación? Obviamente, sí, cuando hay criterios personales o aquellos perfiles de personas que no quieren que los demás legalicen, pues obviamente para eso está el juez de la República, para marginar esos perfiles que no permiten que los demás tengan ese justo título. Jorge Iván, tengo una pregunta y no sé si aquí la Agencia Nacional de Tierras estuvo también como haciendo ese proceso, si se dio cuenta, en qué terminó. No, antes de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura creó un contrato para las entidades territoriales y por eso fue que se vio en todos los municipios una serie de oficinas adscritas al Ministerio de Agricultura, donde se canalizaron toda esa serie de problemática de los ciudadanos. Y creo que lograron eso más o menos como en un 20 o 30% de todas las personas que acudieron a esa diligencia. El contrato no lo volvieron a renovar, esos profesionales se fueron de Andes y realmente pues no se ha vuelto a presentar eso. Pero sí, propiamente la Agencia Nacional de Tierra nunca trajo esa oferta aquí a esta localidad. Ah, bueno, perfecto, Jorge Iván. Hemos llegado así al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Con gusto. A ustedes televidentes también muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Les recordamos que pueden revivir esta emisión a través de nuestra plataforma de YouTube, donde nos encuentran como AUPAN Televisión. Allí encuentran nuestras listas de reproducción y nos pueden dejar los comentarios con respecto a los diferentes programas y sugerirnos temas que debamos abordar en próximos espacios. Así finalizamos esta emisión. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Hasta pronto.
AUPAN, la televisión de los andinos.